Le agradezco el envío al señor Henry Sadalá, quien es el director ejecutivo de la Tesorería de la Seguridad Social, las estadísticas correspondientes a la seguridad social, las recaudaciones y las cotizaciones de la clase trabajadora y de la clase empleadora formal del país. Estadísticas a las cuales yo le doy mucho seguimiento porque esas estadísticas te marcan la cantidad con nombre y apellido de trabajadores formales que hay registrados cotizando a la seguridad social, lo cual nos permite entonces saber qué cantidad de empleos formales se han perdido o se han ganado, principalmente en el sector privado, porque el sector público tiene la característica de que una parte importante, amplia, de su empleomanía, principalmente en instituciones descentralizadas del Estado, no cotiza la seguridad social dentro de la ley de seguridad social 87-01, sino que tienen otros planes de pensiones aparte, como son los empleados de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, los empleados de la Junta Central Electoral, del Poder Judicial, los trabajadores también del Congreso Nacional, de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, así como otras entidades que no cotizan a la seguridad social. Pero eso es empleados del sector público estatal descentralizado. Por eso uno nunca tiene la exactitud de cuántos trabajadores hay en el sector público, porque ese levantamiento no es del todo, no hay aquí una entidad que lo tenga de manera exacta. Tú tienes la cantidad de empleados del sector público centralizado, porque a través del Ministerio de Administración Pública, pues entonces se tienen que registrarse todos, pero las instituciones descentralizadas del Estado no necesariamente registran la cantidad de trabajadores que tienen, más que lo que colocan en sus portales de internet, que tú te puedes tener una idea de cuántos empleados hay. De todas maneras, hay una parte importante de trabajadores del Estado que sí cotiza la seguridad social, y eso nos permite saber más o menos cuántos trabajadores estatales están cotizando la seguridad social. Hoy día andan por 652.000 la cantidad de trabajadores del sector público centralizado y descentralizado que cotiza la seguridad social a través de la TCS, pero eso no son todos los empleados del sector público. Posiblemente sean 700.000 o más de 700.000. En el caso del sector privado, sí, todos los trabajadores del sector privado registrados, formales, tienen que cotizar a la seguridad social. Tú puedes tener algunas omisiones porque hay empresas formales que tienen, qué sé yo, 10 empleados, 20 empleados, y posiblemente tienen de los 20, 10 cotizando la seguridad social y otros 10 que lo tienen como igualados y no lo tienen en la seguridad social. Hay ciertas omisiones, pero ya eso le quita la condición de empleado formal, aunque trabaje en una empresa formal, si lo tienen como igualado. Ahora, hago la revisión de la cotización de los trabajadores del sector privado formales para compararlo con la cantidad de trabajadores cotizando la seguridad social que teníamos en febrero de este año, y de esa forma sabemos entonces cuántos trabajadores han dejado de cotizar o han perdido su empleo de manera efectiva, no que están suspendidos, no, sino que perdieron su empleo porque ni siquiera cotizan a la seguridad social desde febrero-marzo hasta ahora, porque en marzo fue cuando se inició el frenazo económico que conocemos como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Al cierre de febrero de este año, la TCS registraba 1.585.903 trabajadores formales en el sector privado. 1.585.903 trabajadores cotizando la seguridad social. Al cierre de septiembre, que es apenas el mes antes pasado, la TCS tiene registrados como cotizante de la seguridad social 1.340.444. Quiere decir que de marzo a septiembre la cantidad de trabajadores formales se redujo en 245.459, menos 15.4%. Entonces usted dirá, bueno, mira, por eso no es mucho si tomamos en cuenta que se ha dicho que hay que se perdieron más de 800.000 empleos. Bueno, lo que pasa es que hay alrededor de 600.000, 700.000, porque ya no son 900.000, que están en condición de suspensión parcial o total, y esa suspensión no necesariamente implica que dejen de cotizar a la seguridad social. Entonces no necesariamente implica que estén desempleados definitivamente. Ahora, los que no están cotizando la seguridad social, que son 245.459 de febrero, marzo hasta ahora, esos sí perdieron su empleo. Esos son empleos que se perdieron. Y 245.000
17.459 es mucho. Más si tomamos en cuenta que en condiciones normales el ritmo de generación de empleos anual del sector privado era de más o menos 100,000 trabajadores. 95,000, entre 95,000 o 90,000, entre 90,000 y 100,000 trabajadores nuevos que entraban a cotizar a la seguridad social como empleados formales del sector privado, aparte de los del sector público, que representaban más o menos una tercera parte. Por eso se hablaba de que, bueno, se crearon más de 130,000, 140,000 empleos formales cada año en los últimos 8 años. Sí, es cierto, pero una proporción de eso eran empleos del sector público, formales del sector público, o sea, era abultamiento de la nómina pública. Pero del sector privado eran más o menos 100,000. Si en lo que va de este año tenemos la pérdida de 245,000 trabajadores y en condiciones normales aumentábamos 100,000, eso quiere decir entonces que lo que tenemos como pérdida de empleos son 350,000, no 250,000. 250,000 que estaban trabajando y perdieron su empleo, pero hay otros 100,000 que estaban llamados a entrar al mercado laboral dominicano como consecuencia del dinamismo y el crecimiento de nuestra economía, al mercado laboral en el sector privado. Entonces, dejamos de generar 100,000 empleos más o menos en lo que va de este año adicionales, y al mismo tiempo hemos perdido de los que teníamos alrededor de 250,000 empleos, 245,459 para ser exactos, desde febrero-marzo hasta la fecha. Entonces, eso nos da una idea de cuán duro ha sido para la economía esta paralización que se produjo como consecuencia de la cuarentena a causa del COVID, las medidas de recogimiento, de distanciamiento. Bueno, vamos a darle un frenazo a la economía para que entonces la gente se recoja, la gente entonces no se contagie. Como quiera se están contagiando, como quiera aumentar los contagios, como quiera tenemos más de 2,200 fallecidos, como quiera tenemos más de 127,000 personas contagiadas, de los cuales por suerte una buena proporción ya se ha recuperado. Ahora, está también el caso de los empleadores, es decir, de empresas que se constituyen y luego pasan a ser registradas en la Tesorería de Seguridad Social, porque cuando usted constituye una empresa, crea una empresa, su empresa tiene un empleado, usted tiene entonces que registrarla, registrar a ese empleado, cotizar en la Seguridad Social, y al mismo tiempo se registra entonces como un empleador. ¿Cuántos empleadores habían activos, es decir, empresas activas, que incluye muchos empleadores públicos también, en febrero de este año? 91,739 empleadores, unidades productivas, organizaciones empresariales y no empresariales, pero empleadores. 91,739 al cierre de febrero de este año. Hoy día, al cierre de septiembre de este año, 86,456 empleadores. Quiere decir que se han cerrado en los últimos 7-8 meses 5,283 empresas. ¿Por qué digo que esas sí son empresas las que se han cerrado? Porque las instituciones del Estado no se cierran. En los 91,739 empleadores, ahí hay instituciones del Estado. Ahora, cuando decimos que se redujo la cantidad de empleadores, tenemos que decir que esa reducción es de empleadores privados, o sea, de empresas privadas, porque las instituciones públicas no se cierran. Al menos no se han cerrado, ni siquiera las que anunció el presidente Luis Abinader que iba a cerrar a su llegada al gobierno. Están todavía abiertas. Entonces, no han dejado de cotizar empleadores del sector público, han dejado de cotizar empleadores del sector privado. Por lo tanto, cerraron, como consecuencia de la parálisis económica por el COVID, 5,283 empresas en los últimos 7 meses, es decir, de marzo hasta la fecha, 7-8 meses. Eso también nos da una idea de cuál ha sido el impacto de la parálisis económica sobre la clase trabajadora y sobre los sectores productivos. Esas empresas, esas 5,283 empresas que han cerrado, son micro y pequeñas. No son empresas grandes, porque las empresas grandes tampoco, bueno, ¿cuál empresa grande? Una empresa grande, una industria, lo que han hecho es que han reducido sus empleos, han cerrado parcialmente, pero no han cerrado definitivamente. Hay muchos restaurantes que han cerrado definitivamente, y hay muchas micro y pequeñas empresas que son empleadores, que son la mayoría,
y que son empleadores que generalmente tienen entre 10, 15 empleados, tal vez 5 empleados, otros que tienen hasta 50 empleos, que son consideradas empresas pequeñas. Esas son las empresas que han estado cerrando. Esas son las empresas que han estado siendo más golpeadas por la situación económica, porque son las empresas que tienen menor posibilidad de sobrevivir en el tiempo, en situaciones de calamidad, porque se descapitalizan. Los grandes empresarios tienen capital, y aparte de que tienen capital, tienen acceso al capital con muchísima facilidad, porque aquí no hay una empresa grande que no llame a un banco y le diga, mira, necesito tantos millones de pesos. Ah, sí, aquí tanto cuarto. Téngalo con la condición que usted quiera, porque ahí no hay problema. Pero va un microempresario al banco y dice, mira, yo necesito un préstamo o renegociar el préstamo que tengo, y coge muchísima lucha. Incluso aún con los adelantos de liquidez rápida que ha anunciado el Banco Central. La mayoría de los que se han beneficiado de esa liquidez rápida para hacer renegociaciones de sus deudas y para obtener deudas nuevas son empresas de cierta condición. Las microempresas no han podido acceder. ¿Por qué? Porque les reclaman una serie de condiciones que al final dicen, bueno, pero venga acá. Tú me estás diciendo que te traiga los estados financieros de los últimos 6 meses o mi estado de ingresos de los últimos 6 meses, pero yo tengo 6 meses cerrados. Entonces, ¿qué estado te voy a traer? Pero no es culpa del banco, porque el banco lo que está cumpliendo con los reglamentos de evaluación de activos. Entonces, no, yo estoy cumpliendo con el reglamento. Entonces, si el Banco Central ofrece facilidades de liquidez para la banca, para que la banca a su vez le ofrezca facilidades de financiamiento a las micro y pequeñas empresas, principalmente a las microempresas que han sido impactadas por la economía, en su economía por el COVID, tiene entonces también que flexibilizar los reglamentos de evaluación. Porque si no flexibiliza los reglamentos de evaluación, los bancos lo que dicen no es que no. O sea, está bien, yo tengo liquidez, tengo para prestar, pero yo no te puedo prestar sin cumplir, si tú no cumples con lo que establece el reglamento, que es lo que me reclama la Superintendencia de Bancos, que es lo que me reclama la autoridad monetaria. Y es sobre la cual me va a penalizar si yo entonces no cumplo. Porque es muy bueno anunciarlo, señores, hemos puesto a disposición del público 190,000 millones de pesos, dice el Banco Central. Excelente. Ahora, ¿con qué facilidad se están canalizando de esos 190,000 millones de pesos los que están destinados a las microempresas? A las microempresas. Y lo que se está canalizando a través de carteras especializadas para microempresas, pero no a una tasa de un 8%, como se ha dicho, sino que se canalizan a una tasa mayor, porque son préstamos de mayor riesgo, tomando en cuenta que tú le estás ofreciendo financiamiento a una microempresa que tiene meses cerrada. Como tiene meses cerrada, no hay garantía de retorno del pago. Entonces, esa situación es la que ha afectado a estos empleadores, que repito, de febrero para acá, son 5,283 empleadores que han tenido que cerrar sus empresas como causa de la parálisis económica provocada por los efectos del COVID. Y esas eran las que cotizaban a la Seguridad Social. Y eso implica la pérdida de 245,459 empleos, trabajadores que cotizaban a la Seguridad Social y que ya no están cotizando debido a que sus empleadores tuvieron que mandarlos para sus casas. Esa es la situación de acuerdo con las estadísticas de la Tesorería de la Seguridad Social.